Volvimos de nuestra pausa. Hoy nos faltó Daniel González San Martín, que nos iba a acompañar, pero tuvo una dificultad que nuestro amigo economista ha estado, oye, lo hemos invitado hartas veces, así que le vamos a decir que no ha podido, para que nos clarifique, porque nosotros no somos economistas, tenemos las nociones básicas de los estudios en economía que uno tiene en derecho, más los magísteres que tenemos nosotros hechos y el máster, donde, claro, uno tiene unas nociones, por decirlo así, un poquito más vinculadas a lo legal. Pero vamos a tratar de definir esto. Para los amigos José Luis que no están en Chile, les quiero contar de que nosotros tenemos la UEF. Y ellos dirán, oye, Chile que es un país de siglas, qué terrible tiene que ser migrante y llegar a Chile. Porque, ¿qué es lo primero que te dicen cuando vas a hacer un trámite? ¿Tiene su RUT? Páseme su Claro. CNT. Dígame su RUN, que es como de guerra, así, dígame su número. Estamos cargados de acrónimos. Sí, pues mucho, mucho. Imagínate que hubo una época, y todavía yo creo que la gente, cuando dice de qué lugares en Chile, dice un número. A los amigos les va a parecer súper raro esto. Porque nosotros somos de la región de la Araucanía, que era la novena, o es la novena región, y nosotros nos preguntaban, ¿de dónde eres? De la novena. No, yo soy de la Pero octava. también, pero hay que pensar una cosa que funciona sobre la lógica de la economía también. Claro, O sea, si tú utilizas un acrónimo, te evitas tener que decir una larga frase, qué sé yo. Eh, entonces, tiene algún sentido también. claro que sí. Oye, Positivo, quiero decir, un sentido positivo. y junto con esta cuestión de los números en Chile, que todos los chilenos tenemos el RUT, tenemos nuestros números, también somos buenos para las siglas, ¿te acuerdas tú? Que también éramos buenos para las siglas. Nosotros en el colegio ahora no se ve tanto, José Luis, eso cuando nos decían qué significa COPEC, que, la empresa, que fue la empresa estatal de petróleo en Chile, y ANSA, que fue la empresa azucarera estatal en Chile. Oye, cuando decimos que fue, es porque todo se privatizó. Y tenemos distintas siglas para cosas. Así que para los amigos que están en Chile ya se tienen que haber acostumbrado. Pero bueno, vuelvo al UF. Claro. Lo que pasa es que hubo una noticia que sucedió esta semana, el 9 de septiembre, porque después de casi 55 años, la UF superó los 30.000 pesos chilenos, que es mucha plata. Y se comenzó a discutir qué pasa con esta unidad que fue creada en el gobierno de Frei Montalva, es decir, antes de los años 70, y que en definitiva era un seguro contra la inflación que permitía mantener financiamiento a largo plazo, y que hubo algunos retractores en su época. El más famoso fue Frafra, un candidato presidencial, el primer empresario independiente que fue de candidato, que fue Francisco Javier Errázuriz, que dijo en los años 90 que iba a destruir la UEF, ¿cierto? Entonces estamos muy preocupados porque, ¿qué ha significado esto? Ha significado que, y lo habíamos dicho en el tema de la inflación la otra vez, que ha subido mucho la inflación, y una de las señales de esto es que subió la UEF. Entonces la gente se preguntará, ¿y qué importa la UEF en Chile? Importa mucho, porque como es una moneda de reajuste, en Chile, después de la crisis del dólar, ya casi nadie tiene, de la clase media, contratos que se reajusten en dólares. Porque el acabose que tuvimos nosotros fue porque hubo una época en que todos los contratos se ajustaban en dólares, cuando se produjo la crisis de los 80. Son muy pocos los que tienen en contratos bancarios reajustes a intereses bancarios. Normalmente los grandes créditos, los hipotecarios, los grandes créditos los tienen UF. Entonces comprenderán ustedes que lleguemos a 30.000 UF cuando la UF tiene que haber estado, yo estaba viendo aquí cifras, hasta el año 2010 estaba a 21.227.000 pesos. Significa que tu crédito se incrementó. Pues, ¿qué pasó con los UF, José Luis? Pasó algo muy simple, pues, Ricardo. Yo creo que la UF se visibilizó en este momento porque acusó un problema de nuestra economía que está en este momento se está figurando, y en este momento ya asomó la cabeza, asomó eh, la inflación, y entonces, claro, está acusando un problema. Subió la temperatura de nuestra economía y yo creo que está revelando un problema que se está manifestando de a poco, lamentablemente. Lamentablemente. Entonces, la UEF había estado invisibilizada durante mucho tiempo precisamente porque teníamos controlada la inflación. De momento que la inflación ha aparecido, se visibilizó nuevamente y ha sido tema la UEF. De lo contrario, la UEF habría permanecido en un segundo o tercer plano de haber tenido controlada la inflación, creo yo. Oye, ¿sabes qué? Bueno que me aclaraste eso, porque yo una de las dudas que tengo en la terminología no técnica, sino de la jerga de la economía, es esto del calentamiento de la economía. ¿Es que siempre eso?
porque el problema que dicen en Chile es que la economía se está calentando. Así es, ¿cierto? Así es, claro, claro, claro. Y eso hace mención aquí, José Luis, a que no está funcionando. Es como una máquina que está teniendo calor y no va a funcionar Bueno, perfectamente. en este momento el problema yo creo que hay excesivo circulante, hay mucha demanda, excesiva demanda, y precisamente por eso también las políticas económicas del gobierno están apuntando ahora que el Banco Central, que por el momento todavía, gracias a Dios, es autónomo, está tratando ahí de regular ahí las válvulas de la economía a fin de que esta economía no permita que se desbande, se dispare la inflación, creo yo, Mira, desde mi me quedó modesta clarito, tribuna, porque digamos. yo tenía una de esas las dudas, ¿dónde sale ese término? Y lo que pasa, mira, estaba viendo la inflación en el mes de agosto en Latinoamérica, y Claro, Argentina tiene 51,8, Brasil 9, México 5,8, Colombia 4, Chile 4,5 y Perú 3,8. O sea, no claro. estábamos tan, Bueno, esa es una de las gracias de nuestra economía que la hemos tenido durante 30 años. Al margen de muchas cosas que se le pueda criticar, el hecho de que haya tenido controlada la inflación es una de las grandes gracias, grandes virtudes de nuestra economía. Eh, y gracias también a que por mandato constitucional nuestro Banco Central es autónomo todavía, gracias a Dios, y esperemos que siga siendo así, porque de perder la autonomía, sencillamente, estas posibilidades de controlar eh, las variables económicas, macroeconómicas fundamentales, se perdería de raíz de perder la autonomía del Banco Central. claro, porque entiendo yo que, bueno, hay dos posiciones, eliminarlos totalmente y otro es mantenerlos, y mantenerlos depende de con qué autonomía, o sea, dependiendo del gobierno o no, porque uno lo que entiende que el Banco Central es el que, uno lo confunde con la casa moneda es la que fabrica los billetes, pero el Banco Central es el que da la autorización para que salgan al mercado, por decirlo así, ¿cierto? Que entren a la... Entonces, la duda que existe es qué sucede con la posibilidad de que el Estado, o sea, un gobierno, arroje billetes, haya más billetes y se devalúe, pero lo que estamos teniendo nosotros es que por producto de los retiros tuvimos más dinero y efectivamente compramos más y eso hace que suban los productos, ¿cierto? Que lo hemos vivido. José Luis, yo, por ejemplo, como estamos cerca del 18, he ido a comprar carne y este mes ha subido paulatinamente el valor de la carne, Muchísimo, ¿cierto? muchísimo. Yo estaba viendo, fíjate, estaba preguntándome cuáles han sido los ciclos de inflación más altos que ha tenido Chile, que siempre se nombra los ciclos que tuvo el año 73, que está así casi como, mira, estoy mirando una gráfica, no la alcanzo a ver bien, habla así algo del de 700%, y que es una fuerte alza que después tuvo el año 76 o 77, entiendo yo. Y después hemos tenido lo que dices tú, que es una inflación que no ha superado, nunca ha superado el 10%, ¿cierto? Que yo Así no es. sé cómo lo pueden vivir los amigos en Argentina, qué terrible los argentinos con esa inflación. La inflación es una lacra y de hecho atenta contra los más básicos derechos fundamentales de las personas. Cuando de derechos se habla, yo creo que hay que partir justamente por esto. Mm. Si tú no controlas la inflación se traduce finalmente en carestía, en falta de recursos para los alimentos básicos. Estoy extremando Sí, pues, el para argumento, hacerlo pero eso es lo entendible, que pues, sucede finalmente. si Claro. esto para los amigos que nos Salud, escuchan claro, y que nosotros tendemos con José Luis a hablarles a los alumnos de pregrado, pero se supone que esto es una conversación que tenemos entre amigos. Por ejemplo, ¿dónde uno lo denota? Si yo gano 330.000 pesos, que más o menos el sueldo mínimo en Chile, 330.000 pesos, y efectivamente con 1.500 pesos compro un kilo de pan, si me suben el kilo de pan y no me suben el sueldo, se produce un encarecimiento de la vida y algo tendré que dejar de comprar, ¿cierto? Porque exactamente. de mi ítem de gasto, que es una cuestión que no hace el chileno, ¿ah? La economía del hogar aquí en Chile se perdió, me refiero yo como asignatura, estaba dentro de la educación cívica o era un ramo aparte, pero no hacemos listas de compra, no hacemos minutas. Ese es un punto, fíjate que normalmente no se hace, no es motivo de análisis. Yo simplemente lanzo la idea. Yo creo que los derechos, que todos debiéramos tenerlos garantizados naturalmente, sobre todo los derechos fundamentales, pero yo creo que un principio de realismo debe indicarnos que los derechos hay que financiarlos, viejo. Ah, buen punto. Eh, no existen derechos en el limbo, en la abstracción absoluta.
hay que financiarlos y demandan recursos. Si esos recursos no están, lamentablemente esos derechos empiezan a decaer, a decantar, a perderse lentamente. Más allá de los discursos, más allá de la poesía, más allá del melodrama, yo creo que ese es un punto que hay que tener en consideración. Sí, tú tienes Los razón. derechos se financian. Sí, y lo otro que hay que ver, yo estaba leyendo un poquito sobre la economía doméstica, el endeudamiento. Chile es uno de los países que tiene mayor endeudamiento. Los amigos que han llegado de fuera de Chile saben que este es uno de los países más caros de Latinoamérica. De hecho, Santiago es una de las ciudades más caras. Uno se espanta cuando escucha el nivel de lo que le cobran por un arriendo de un espacio dentro de una casa, un departamento a los extranjeros, porque uno dice, oye, pero ¿por qué no se compran por qué no arrendan un departamento entero si una pieza tiene el valor de eso, ¿cierto? Recuerdo a gente que, no sé, para lo que los amigos sepan, en la ciudad de Temuco, o digamos, en Santiago, en una comuna más o menos periférica del centro, tú pudieras pagar 300.000 pesos por un departamento que tuviera una habitación, un baño, una cocina y un living, ¿cierto? 300.000 pesos. Pero llegan a pagar 150 por ocupar una pieza o 200.000 pesos por una pieza. Entonces decía, ¿es encarecimiento o es aprovechamiento? Hay de ambas situaciones. Aprovechamiento porque nadie le arrienda a un extranjero si no te puede dar seguridad que va a estar aquí, porque el temor que tiene el que arrienda es, ¿será un ocupa? ¿Va a quedarse con mi departamento y no me va a pagar? O lo otro, le voy a arrendar y van a tener destrozos porque existe un poquito de temor, porque hay desconocimiento de la cultura y uno trata de achacarle a la otra nacionalidad que es más descuidada que nosotros. Entonces ahí se nota un encarecimiento de los departamentos, pero hemos tenido subida del valor de los departamentos, subida de los alimentos, los productos electrónicos han subido mucho, que ahora es una necesidad porque tanto en esto. No sé si el transporte, yo no me acuerdo porque como he andado más en bicicleta igual que tú este último tiempo, cuando andamos contigo en auto, Tengo entendido que también, Edgardo, tengo ¿cierto? entendido que también ha subido un alza. Un alza de eso. El Experimentamos combustible, así, quiero decir. Sí. el combustible que no somos productores de petróleo. Entonces estamos con este problema. Y la UEF pasó con eso. La UEF efectivamente es una señal de que estamos encareciendo el valor de las cosas. Y entendamos de que a falta de personas que están con trabajo, ¿cierto? Porque si bien es cierto, hay oferta de trabajo, Chile es uno de los países que tiene un problema que se da en el país desarrollado, que es que hay a oferta de trabajo y la gente no los quiere tomar. ¿Cierto? ¿Te acuerdas que te comentaba yo que pasaba en Estados Unidos y en otros países? Pero también entendamos de que se ha producido gente que ha perdido su núcleo familiar independiente. ¿A qué me refiero? Un hijo que vivía solo con su familia ha perdido el empleo y ha tenido que volver a la casa del hogar o ha habido un familiar que lo ha tenido que apañar. Y hoy día yo creo que se nos está dando de nuevo. ¿Cómo se llama esa figura cuando uno llega a una casa de familiar de nuevo? Eso es. Ha llegado. Ha llegado, así le decimos nosotros, ha llegado. Había un aumento de lo ha llegado y por eso es que también han aumentado los campamentos. En este ciclo, los amigos que están fuera de Chile tienen que saber que han aumentado los campamentos. Pero ¿en qué medida, Edgardo, tienes cifras de eso o no? No, lo que sí hay una cifra de campamentos donde había habido un aumento, pero el argumento de los aumentos de los campamentos es que la tramitación para obtener casas con subsidio estatal estaba muy extendida en el tiempo por falta de terreno, que no es un problema en Ya. cierto. No, no, si yo no discuto de la existencia del Pero el fenómeno que dato puede duro no lo existir, yo tengo. no estoy diciendo. Claro, pero si hablamos de tomas, y lo decimos así en general, puede dar la impresión de que este es un fenómeno generalizado en Chile. O deben haber tomas naturalmente, pero por eso te pregunto, ¿qué cifras hay? ¿De dónde? ¿Qué cantidad? No sé. Lo voy a buscar porque había Techo para Chile, que es una organización sin fines de lucro, había hablado de la vuelta a los campamentos, porque acuérdate que se había tratado de reducir. De hecho, teníamos un campamento súper emblemático en Temuco que quedaba casi llegando al puente para cruzar a la otra comuna que tenemos cercana. ¿Te acuerdas que había como una línea de tren y habían campamentitos chicos? Y ese se había erradicado. Se Porque, radicaron claro, justamente. porque la erradicación de un campamento implicaba que la persona, no es que la saquen y la saquen de ahí visualmente, es porque tiene una respuesta habitacional. Pero lo que pasa es que no se descubrió, y era una cuestión que uno notaba en los barrios, de que había mucha gente que volvía a las casas de sus padres. Entonces, por lo tanto, lo que estoy viendo una cifra por lo tanto, había gente que se había erradicado o había mayor crecimiento de personas y efectivamente había menos campamentos, pero la gente había ido a vivir a las casas de sus padres. Aquí tengo yo que dice que el 25 de marzo el catastro de campamento 2020-2021 arrojó una cifra que hoy 81.643 familias viven en 969 campamentos de Chile, la cifra más alta desde 1996.
Ya. ¿Y cuál es la fuente, perdón? Ese es Techo para Chile, Fundación Vivienda y CES. CES no sé lo que es. Yo estoy mirando Ya, Techo para Chile, ¿cierto? Que ahora es Techo.org porque está a nivel ya, nacional. Dicen que, y aquí hay una lógica también, porque hay que entender que la migración ha hecho aumentar los campamentos. ¿Qué otro indicador? Tenemos una migración fuerte. Que destaca la región de Arica y Parinacota con un aumento de 243.025% en cantidad de familias, la metropolitana 224 y la Araucanía con 325. Por eso es que nosotros no notamos acá. Están claro. las tres. Arica y Parinacota, lógico, sí, donde pasa la migración más fuerte en el norte. Santiago, porque el polo Tiene de sentido, sí, atracción, tiene el sentido. polo de atracción para la migración interna de regiones hacia el centro, como para la extranjera, pero la Araucanía, ¿por qué aumentó 325? La única respuesta sería porque esta es una región que tiene falta de trabajo y que es la región más pobre. Sí, claro, naturalmente aquí no ha habido grandes inversiones desde hace mucho tiempo. Yo creo que hay factores que lo explican. A mi juicio, yo creo que uno, indudablemente, es el terrorismo. Yo creo que el terrorismo de la Araucanía debe ser un factor muy determinante para que no haya inversión. Claro, dice, decía Techo para Chile que ellos habían planteado como modelo de respuesta conseguir un déficit aviacional cero en 5 o 6 años y que no fue posible, porque también entendamos de que normalmente, bueno, Temuco todavía una distancia lejana al centro son 30 minutos, cuando en Santiago son horas. Y hay polos que están súper saturados. Y lo otro de que hay que entender todo lo que significa la urbanización de un lugar y que no es llegar y crear una gran población sin que tú pongas un servicio de salud, un servicio de seguridad carabineros, ¿cierto? Que lleguen otros servicios y eso no se ha podido lograr. Entonces, ese era el resultado del catastro. Oye, pero complejo porque, volviendo a la cuestión de los valores y la inflación, yo cada vez que hay nuevas noticias de otra cepa, ahora nosotros tenemos la MU, creo que la cepa colombiana es la que ha pegado más en Chile ahora, porque la Delta ya, nosotros estamos, ya sabemos que tenemos cepa Delta. Es que, si bien es cierto, estamos volviendo a la normalidad, que es lo que vamos a tocar en otro módulo, visto como la clase, en la otra sección, eh, nosotros sabemos que vamos a tener una recaída después de las fiestas patrias, todos tenemos lo mismo, porque hay un relajamiento. De hecho, ayer parece que publicaron que hubo un evento como folclórico de estos que hacen. ¿Cómo se llaman estas ferias que hacen a veces los municipios, José Luis, para celebrar el 18? Se me Las olvida. ferias costumbristas, Hubo un ferias contagio. costumbristas o no? Sí, feria costumbrista, un contagio. Ya, Entonces uno dice, ya, se relajaron o no relajamos. Entonces, un grupo masivo de gente, uno solo que no debería haber ido, porque se sentía mal, tenía un poquito de fiebre, fue. Y dejó la escoba. ya. Entonces, se nos va a plantear, además, porque existe hoy en día ya más discusión científica respecto a que se está enfermando gente con vacuna. Porque la gente entendía que me vacuno y no me enfermo, y lo que pasa es que te vacunas y tienes menos posibilidad de morirte. Ese es el problema. Pero igual saturas el sistema hospitalario. Entonces, ¿a qué voy con esto? Que pintamos para un año de transición muy fuerte, que sería el próximo, quizás muy parecido a este año en el primer semestre, y por lo tanto vamos a seguir teniendo precariedad económica. Vamos a seguir teniendo, y qué sacamos con tener precariedad económica si los precios ya subieron y ahora tenemos el ciclo de qué pasó con los cultivos que no se realizaron o se redujeron el año pasado, porque la agricultura trabaja de un año para otro. ¿Qué va a pasar con eso? ¿Qué te dicen tus familiares del sur, José Luis? ¿Cómo se ve la cosa más al sur? A ver, yo tengo una, como te dijera, una idea un poquito más optimista que la Dale que tú nuestra acabas dama. de dar, Edgardo. Dale nuestra dama. Yo creo que probablemente después del 18 va a haber algún incremento un aumento de contagio y de casos, posiblemente sí. También es verdad que vienen otras cepas ahí, producto de las mutaciones del virus, lo cual es absolutamente esperable. Pero fíjate que nosotros los chilenos, siendo bastante penca, en lo personal, yo tengo esa visión del chileno que es bastante mediocre, pero fíjate que dentro de su mediocridad, el chileno es constante.
Y si nosotros hemos sido relativamente exitosos en el control de la pandemia, ha sido por esa continuidad dentro de lo mediocre. No lo hacemos perfecto, no lo hacemos excelentemente bien, pero nos ha bastado, suponte tú, el hecho de que la gente mayoritariamente usa la mascarilla, que mantiene relativamente la distancia social, que los locales comerciales tienen sus protocolos mínimos para atender público y otra serie de medidas que se han mantenido, pero se han mantenido constantes en el tiempo. Amén, por cierto, de la vacunación que ha seguido con los planes y va a continuar indefinidamente, yo creo, hasta que esta cuestión se normalice. Y por otra parte, la economía, siento que pese a todas las dificultades que han aparecido, que se le han, o sea, que tienen su explicación en la pandemia como fenómeno biológico, pero también ha habido obstáculos a nivel social y a nivel político. Pese a todo, creo que la economía está entrando en una fase de recuperar esa normalidad. Hemos tenido crecimiento económico pese a la inflación y todo esto. Y yo creo que nosotros vamos a vislumbrar normalidad hacia fines de este año. Y no creo que vayamos a tener terceras ni cuartas olas. Va a haber aumento probablemente sí de casos, pero yo creo que no vamos a tener situaciones dramáticas como las tuvimos a principios de este semestre o mediados de este semestre, del primer semestre de este año. Ese sería mi aproximación, mi pensamiento, digamos, más optimista respecto de esto. Ha quedado grabado, Nostradamus. Oye, todo esto, me estaba acordando mientras te escuchaba, que está bueno tu análisis, que yo tengo tu papelito todavía, donde en la universidad dijiste, Marcelo Chino Río va a Sí, ser sí, sí. número 1 del mundo en tantos años. Y le diste. Y más encima lo que dijiste la vacunación, ahora vamos, como esto va a quedar grabado, los amigos podrían ponernos en los spots que opinan, si efectivamente en Chile o en sus países vamos a volver a esta situación. A mí lo que me preocupa es que si nosotros tenemos es contradictorio, si no nos ponemos un poquito aplicados con el ingreso de los migrantes, aplicado en el sentido de la vacunación y de las restricciones, o sea, si logramos hacer una burbuja de ingresos, porque hoy en día no tenemos burbuja de ingresos, los amigos que vienen con sus problemas desde Venezuela y otros países más y llegan a Cochamó, ¿cómo se llama? Es Cochamó, ¿no? Cochane, la ciudad del norte. Colchane, Cochane, Colchane, Colchane. Colchane. Es que nosotros nos acordamos más del sur, ¿por cierto? De Colchane. Ah, sí, sí, así es. Si no ponemos una burbuja ahí, nos vamos a contagiar cuando lo que se tiene que hacer es tener una solución humanitaria, en el sentido de poder retener y colaborar con ese municipio, pues, si ese municipio está sobrepasado. Ahí ya el municipio no tiene nada que hacer, tiene que intervenir el Estado, ahí, ¿cierto? El gobierno central y ponerle recursos y todo lo demás a esta ciudad. Tengo temor de eso y tengo temor también que es necesaria la apertura al turismo. Nosotros necesitamos potenciar el turismo, para qué decir, en esta región y la movilidad laboral que se produce en el proceso estacionario, pero eso tiene que ser con mucho cuidado, porque fíjate que cuando uno dice, por ejemplo, acuérdate que tuvimos un incidente con lepra, la gente se asusta, oye, hay lepra. Bueno, la lepra no está erradicada, pero principalmente tiene que ver porque uno supone que si nosotros ponemos restricciones, por ejemplo, solo pueden llegar viajes europeos, oye, es ilusorio, pues si de Europa vienen de otros países también. Y por lo tanto podemos tener unos rebrotes Sí. funcionando. Entonces hay que tener cuidado, no hay que tener Bueno, relajo. yo solamente quería, sobre eso, mira, mi apreciación es que el problema no es de Colchane. Ya. El problema es del país, el problema de la inmigración es del país y nosotros tenemos que resolverlo como país en su conjunto, que se manifiesta Claro. puntualmente con algún grado de intensidad en Colchane es otro punto. Pero el problema, insisto, es del país. Es que por eso te decía yo, Y el que tema es de nuestra ley de inmigración, viejo. sí, lo que pasa es que, como la actual, acuérdate que lo primero que quieren sacar es su reglamento, pero más allá de lo técnico, lo que digo yo es que donde se nota la despreocupación, que tienes un foco súper detectado, que esta localidad que es colindante con Bolivia, creo, ¿cierto? Bolivia, Argentina tiene que ser Colchane, tiene que estar en esa zona del norte. Sí, naturalmente se da en los lugares que son limítrofes, sí, Claro, obviamente. pero esto es emblemático, porque es una localidad de 1000 personas donde hay Claro. 1500 migrantes. Entonces, mi pregunta es, ¿por qué está abandonado? Cuando uno diría, si hubiera una política de Estado, lo que tendría que ver ahí es respaldo para ese pobre municipio.
Porque acuérdate que yo pensaba ¿Respaldo en qué sentido, por ejemplo? ¿En qué sentido tú, por ejemplo, pensarías en un primero tienes respaldo que darle para... seguridad a la gente que está ahí porque la gente reclama porque dice, oye, nos hemos visto como invadidos, ¿cierto? Ya, Fortalecimiento de las normas sanitarias allá. ya, Yo hay una cosa que me llamó mucho la atención, que es cuando hay esas tremendas filas, porque la migración cruza la carretera y lo primero que hace, porque sabe que este es un país legalista y ya está el detalle, porque hay un video que te enseña a hacer esto, va a la comisaría a autodenunciarte, porque con eso activa el sistema legal y por lo tanto no te pueden echar, porque tienes que tener una ya. resolución judicial. Entonces yo me imaginaba ahí, Colchane tendrá 3 carabineros, tiene que ser... Claro, pero si tú colocas, voy a ¿no? dar una cifra bien arbitraria, si tú colocas 1000 carabineros, vas a tener, vas a tener un coro de defensoras de los derechos humanos mal entendidos que va a decir, pero ¿cómo esta es una Ah, no, pero represión yo estoy aquí? poniendo un ¿Qué sé yo? ejemplo, que Claro, yo me imaginaba en lo claro, administrativo. En lo administrativo yo creo que tienen tres claro. carabineros que están recibiendo esta fila de personas que quieren hacer su denuncia y no dan. ¿Ya? Entonces, para resolver el ¿Ya? problema legal, por ejemplo, uno tiene que comentar esto. Me imagino la posta de Colchán. Tendrá un médico con 2 paramédicos. Porque tú tienes que, ¿qué tienes que hacer con la gente que está ahí? Primero, por eso te digo yo una burbuja. Tienes que vacunarlos. No puedes dejarlos en situaciones tan precarias porque lo que estás teniendo es decir, oye, no, pero es que no podemos darle algún beneficio porque va a ser como acogerlos. Sí, pero es que se sucede que es un foco de contagio. No puedes tener más gente que se contagie. Entonces, tienen que tener condiciones estatales para ir. Yo no sé cuántos trabajadores sociales tendrá ese municipio que estarán haciendo el catastro para ver efectivamente, señora, ¿usted dónde viene? ¿Está enferma? ¿Qué pasa? Entonces yo creo que el Estado lo que debería haber hecho ahí era un esfuerzo potente económico y de recursos para poder catastrar y tener cerrado eso. Y por eso se hace una burbuja. Lo que están haciendo en Antofagasta fíjate, fueron inteligentes. En el terminal de bus de Antofagasta está el servicio de salud y te toma la temperatura y dice, a ver, usted no vacuna, si no, no puede seguir mandando para Chile. Tienes que producir esa restricción, porque si tienes problemas legales y tú también dices político en función de acoger o no acoger a esos migrantes, pero tienes que resolver un problema práctico que es, ya, mientras resolvemos la situación jurídica de estas personas, tenemos que tener la certeza de que estén vacunados. Pues no sacamos nada con hacer la vista seca, porque yo creo que ahí más de la mitad de las personas que salen de Colchane sale sin vacunación o sin testeo. Entonces, a eso voy yo. Es una demostración lo que dices tú, porque se ve solamente el problema migratorio es cómo podemos limitar el ingreso, pero en esta situación donde están desbordados los lugares que tienen que estar protegidos como este, no hacen nada. Yo no sé si hay una política de aumento de la seguridad, de aumento de la seguridad en Colchane. No lo sé. Des- desconozco esos antecedentes, no sabría decirte si, no sé, la verdad es que desconozco eso. Porque yo me imaginaba que fuera Lonquimay, que es la zona, o Currarrego, que es la zona que nosotros tenemos con más cercanía a Argentina. Entonces tiene que haber dificultades. Entonces, porque ahí te entiendo yo, que ahí se denota que nuestra política pública de migración es mala. Porque aunque la ley sea mejor, si no le da recursos a los lugares donde cruza la gente y no le da recursos a la gente que tiene que fiscalizar ese ingreso, no va a sacar nada. No me acuerdo yo, tú has tenido un viaje antes tuviste viaje antes de la pandemia fuera de Chile, ¿o no? En fecha próxima no, pero Ya, te controlan, te claro. exigen cosas. Es que yo me dio risa Claro, una cosa, mira, a mí me pasó en el cruce de Argentina a Chile, si no me equivoco, fue a principios del 2019. Sube una funcionaria de la salud y dice, en un bus, viene un bus, no venía nadie, hay alguien que se haya sentido mal y todos nos quedamos mirando así como, no, ya, sigan. Y yo quedé así como, pero ¿cómo hacer esa la revisión? Porque en ese tiempo había un indicio tenían algo, Argentina tenía una enfermedad, no me acuerdo. Y yo quedé, pero ¿cómo no van a preguntar algo más? Y de hecho, el chequeo fue típico el chequeo del perrito del SAC, que es muy bueno, el de la droga, y unos papeles. Y quedó una persona que tenía una orden de arresto que quedó ahí sin poder ingresar. Pero yo decía, qué malo nuestro sistema de salubridad, porque a lo menos llenan una declaración jurada, dice yo, bueno, no sabíamos de esta pandemia, que ahora yo creo que todos vamos a tener que tener un testeo, ¿cierto? Pero me imaginaba en esta zona,
que yo supongo que no habrá ninguno que entre porque qué más inútil que tomarse la temperatura cuando uno entra a un local, pues, José Luis. ¿Tiene algún sentido si no tiene un registro? A ver, yo creo que sí, algo por lo menos, pues si tú llegas con fiebre, eso es un indicio de que puedes tener una infección, evidentemente. Es que yo tengo mi cuestionamiento Yo creo porque yo he que ido a muchos algo lo locales indica, claro. donde la temperatura varía tanto de uno, porque imagínate llega por... Pero yo digo, ya me puse y lo pregunté, creo que en todos los locales, me puse el asunto y calculé. Y le dije, disculpe, ¿y esta información dónde llega? No, a ningún lado. Claro, porque el dispositivo es un termómetro nomás, no es un termómetro que venga vinculado con No, algo. no, no de acuerdo, pero colócate en el lugar en este caso, de alguien que está atendiendo un local comercial y llega un tipo y le marca 39. Ya que eso voy. Lo Evidentemente que va a pregunté, tener que tomar alguna medida, pues claro. lo Yo creo que no pregunté, lo va a dejar pasar. En el momento que tiene 39 pares, qué sé yo, lo pregunté en un veamos local que chino. tiene, claro. Y después mi señor hizo unas preguntas más. Porque mira, para que veas tú que ahí hay debilidad. Lo pregunté en un local chino y le dije, disculpe, ¿y usted ha tenido incidentes donde la maquinita suena por temperatura? Porque yo supongo que cuando uno tiene temperatura alta, piteará, pudiera así, pi, 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 una cosa así. Me dijo, no, nunca. ¿Pero cómo nunca? No, nunca. Y después, si no me equivoco, mi señora preguntó como en dos o tres locales, preguntó, ¿y cuánto es la temperatura por la cual usted no tiene que dejar entrar a alguien? Me dijo, yo alguien parece que dijo como 43 grados. Dice, 43 grados, tú estás muerto. No pude ir. No, 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 Entonces, pero la temperatura normal fluctúa entre 35,5 a pero eso lo 36 y sabes, medio, es más que o eso menos lo ese es sabes el tú. Entonces, rango ¿cuál de es mi una duda? temperatura normal. Si alguien le marca 37,5, ya hay que Claro, preocuparse, porque yo creo que aquí evidentemente hay eso una ya debilidad en qué es sentido. Primero, que la mayor. persona que está tomando ahí la temperatura, salvo en algunos lugares, no tiene la preparación, pero entiendo lo que tu mensaje. Tu mensaje es que por último el que tiene fiebre no va a entrar, porque va a tener miedo al aparato. Claro, Ya. Pero yo creo claro. que ahí se han desaprovechado cosas que se podrían haber hecho, porque también yo creo que los aforos, hay alguna, y aquí nos pasa mucho con los chinos, nosotros hay muchos locales chinos donde uno dice, pero ¿cómo este local va a tener capacidad para 30 personas, 20 personas, y el de al lado, que tiene la misma envergadura, pueden entrar dos? Entonces ahí yo creo que también como que faltaba fiscalización, como que algunos se pusieron la cantidad de personas que podían ingresar así como, porque querían nomás. Es que fiscalización siempre va a faltar, pues. O Sí. sea, una fiscalización absoluta, total, es en la práctica imposible. Por lo tanto, también aquí hay un llamado a la responsabilidad individual, personal de cada quien. Sí, que no lo tenemos, ¿cierto? O sea, tú no le puedes pedir al Estado que te lo vigile, que te lo controle todo, porque es imposible. No es China. Necesitarías un, un inspector por cada individuo, entonces tendrías que doblar la cantidad de individuos para tener un inspector. Yo creo que ahora no Entonces, es tan claro, importante eso, sino que tú necesitarías el tiene programa o el siempre dispositivo. algo de selectividad necesariamente el control. Yo creo que los chinos lo hacen con el dispositivo. Oye, no, pero era porque tenía mis dudas. Yo creo que hay que ayudar a las localidades pequeñitas que tienen el problema. Arica está sobrepasada. El alcalde de Arica dice que está muy sobrepasado con esto, con la migración. ¿Por qué no le entregan medios? No entregan medios. O sea, él dice, yo no puedo ayudar a toda esta gente. No la puedo ayudar a todos. Y no puedo solucionar los problemas que tiene la comuna con esto. ¿Qué pasa si tenemos un brote importante? Mi hospital no da. Entonces hay que ver. Oye, Claro. vamos a la próxima pausa y vamos al último módulo, a la última Vamos. parte del programa. Esto es Fase 3. Soy Edgardo Lovera y estamos con José Luis Vargas.